Buenas, bienvenidos a la historia de las universidades, patrocinado por Universidad de La Salle. 60 años educando para pensar, decidir y servir. Hoy, en nuestra historia de las universidades, vamos a hablar del desarrollo de las universidades y de la comunidad de los hermanos de La Salle, con motivo de los 60 años de la Universidad de La Salle en Colombia. Y resulta que como nuestro origen narrativo está en Francia, porque allá es donde va a surgir la comunidad de La Salle. Entonces vamos a ver la formación de dos proyectos educativos enormes y diferenciados entre sí, pero que ahora finalmente se van a terminar entrelazando, y cómo los vientos de la historia mueven en unas y otras direcciones a los hermanos de La Salle y ellos logran atravesar las tormentas más grandes de la historia y seguir en el objetivo de ser una comunidad pedagógica, un instituto que llaman ellos. Llegan las ideas de la Ilustración. Y las ideas de la Ilustración son ideas filosóficas sobre la idea de que el hombre puede mejorarse a través del conocimiento, puede progresar a través de la educación, una educación libre, una educación laica, una educación con libertad de cultos, una educación no religiosa, en libertad, que se enfatiza en la razón, en la ciencia, en la naturaleza, en la separación entre la religión y la educación, en alejarse del control de la iglesia, en la libertad del pensamiento, en el fomento del enfoque educativo. Y esto va a ser un paradigma gigantesco. Obviamente Rousseau y el Emilio son la columna vertebral del pensamiento de la Ilustración en lo que tiene que ver con la educación. Y eso nos va a llevar a un movimiento enorme que se llama la enciclopedia, que es cuando D'Alembert y Diderot deciden crear un libro donde estén contenidos todos los conocimientos que en ese momento se estaban haciendo, y la idea era popularizar el conocimiento para hacerlo accesible a la mayor cantidad de personas a través de un libro que contuviera todo. Así va a salir la enciclopedia, que es un libro donde se puede leer de todo lo escrito, lo sabido, y la enciclopedia durante mucho tiempo ha sido nuestra forma de conocimiento impreso. Ya con la era digital la enciclopedia coge otras muchas fuentes, entre ellas Wikipedia y Encarta. Pero la idea de la enciclopedia como un libro donde estuviera todo contenido es como hacia donde llega el proyecto de la Ilustración, que habían iniciado con Rousseau y que D'Alembert y Diderot lo convierten en un movimiento enorme, que son los enciclopedistas. Ese es un proyecto filosófico. Los hermanos de La Salle tienen un proyecto pedagógico y su trabajo está en el aula. Ellos se van a encargar de crear manuales para la educación de los alumnos. Entonces se les ocurren una cantidad de cosas que son hoy día tan vigentes como cuando ellos se las inventaron. Esto consistía en el método simultáneo, es decir, enseñar a los alumnos en grupos y no individualmente, como habíamos hablado, que eran la educación de élite para una persona a la que se le forjaba una educación personalizada para ella. Sí, eso es muy curioso porque ahorita volvieron los homeschoolings, ¿no? Después de la pandemia, la educación en casa. Bueno, eso es parte de los cambios en los que estamos viviendo, pero la idea aquí es que pasamos de una educación tutorial individual a una educación en grupo y simultánea, donde todos los alumnos están al mismo tiempo. Esto optimiza los recursos y el tiempo de educación. El manual del maestro eran guías pedagógicas muy detalladas sobre cómo se va a organizar el espacio donde toda la misión de los hermanos de La Salle va a tener lugar. Ese espacio se llama el aula, concretamente en el salón de clase.
Entonces el uno es un movimiento filosófico enorme y este es un movimiento pedagógico pragmático, aquí y ahora, sentaditos todos en el pupitre. Entonces, lo primero es que se va a enseñar en lengua vernácula. Esto es muy importante porque parte de la elitización del conocimiento era enseñarlo en latín. El latín era la lengua culta, era la lengua de los intelectuales que estaban, digamos, en un acceso restringidísimo a lo que era el conocimiento. Entonces, ¿qué significa lengua vernácula? La lengua que cada uno habla en su casa. O sea, si usted está en Francia, en francés, si usted está en Inglaterra, en inglés, si usted está en Italia, en italiano, eso es la lengua vernácula. Entonces, a diferencia del proyecto de la Ilustración, esta es una comunidad cristiana. Entonces, para ellos la religión, pues es un lugar donde están metidos de una manera muy diferente, porque como ellos deciden no entrar en la jerarquía eclesiástica, es decir, ellos solamente van a ser pedagogos, y solamente van a ser hermanos y no van a hacer misas ni van a entrar dentro de los parámetros de jerarquía de la iglesia para llegar a ser ministros, obispos, cardenales, papas. Ellos no están en eso. Se aparten de todo el esquema jerárquico y se dedican única y exclusivamente a la educación. Por eso ellos se llaman hermanos. No son sacerdotes en el sentido estricto de la palabra, porque no dan misa y porque están dedicados única y exclusivamente a una labor en la vida, la pedagogía. Y como tienen eso tan claro, van a poder realizar esa labor, llueva, truene o relampaguee, y lloverá, tronará y relampagueará, como vamos a ver. Entonces, después dicen, como ellos tienen una moral cristiana, las enseñanzas incluyen valores éticos religiosos y formación de ciudadanos responsables. Es como ellos plantean su proyecto. Y aquí viene lo concretico. Al final de cada año escolar, los maestros deben elaborar un registro de los alumnos indicando las cualidades, los defectos, los avances, los desarrollos, lo que falta por mejorar durante el año. Y este registro incluye el nombre, el tiempo que duraron en la escuela, el nivel de la lección, el carácter, la piedad en la iglesia, porque es una orden católica, y oraciones, y si se portaron bien o se portaron mal. Esto hoy día lo llamamos mensualmente el observador del alumno, ¿sí? Hoy día se llama así y se hace bimensualmente. Pues yo fui maestra también mucho tiempo, fui maestra de bachillerato y tocaba ser pues el observador del alumno. Que a ver cómo fue este bimestre, cómo se comportó en esto y esto y esto y esto. Bueno, pues esto es un invento de acá. Se castiga a los alumnos que peleen. Esto todavía es una parte fundamental. No se aceptan las peleas, ni dentro ni fuera de la clase. Y eso se investiga cuidadosamente. Eso es chévere porque también tiene que ver con el bullying, ¿sabe? O sea, es una manera de evitar la violencia en el aula y la violencia fuera del aula. Y eso también es una parte de lo que le corresponde a la educación, porque la educación también tiene que formar a la gente en el respeto entre sí, entre el respeto a las personas, o si no, eso se vuelve una cosa muy complicada. También hablan de instrucciones sobre el tipo de educación, calidad y carácter de los niños. Se regulan las ausencias porque si un niño deja de asistir al colegio, hay que averiguar por qué. Hay que averiguar si hay deserción escolar, hay que averiguar si está enfermo, hay que averiguar si no pudo volver porque tiene que cuidar a los padres, hay que averiguar si no pudo volver porque lo pusieron a trabajar, hay que averiguar si no pudo volver porque no tienen cómo tenerlo allá y por eso también las escuelas eran gratuitas. Entonces, la idea de la asistencia del alumno, que también hoy por hoy se miden fallas en los colegios, usted falla tanto y paila. Pero aquí más que paila era, ¿por qué?
O sea, venga, miramos a ver por qué, porque se trataba era de estandarizar la educación y darle la mayor cantidad de cobertura. Esta gente que se está imaginando la cobertura de la educación, que es otra manera de democratizarla. En los carteles de las escuelas había el abecedario, el viejo truco, ABCD, los signos de puntuación y las operaciones aritméticas que todavía siguen estando por ahí pintadas. Los niños se admitían desde los 6 años y se les enseñaba a los maestros a no castigar a los niños ni con exceso ni con frecuencia. Entonces hay 2 proyectos que se están desarrollando al mismo tiempo en Francia. El proyecto de los hermanos de La Salle, que regula el aula, que estandariza, que genera los manuales, porque también habíamos hablado que en otra época los jesuitas decían que la pedagogía era un don tan escaso como la poesía. Y como no podíamos apostar al hecho de que todo el mundo naciera con este don tan precioso de la pedagogía, pues había que hacer manuales para que la gente tuviera guías de desarrollo para el proceso educativo. Entonces, los hermanos de La Salle hacen los manuales que crean los parámetros pedagógicos en el aula. Y la gente de la Ilustración crea las ideas filosóficas para comprender una nueva forma de entender la educación a partir de la razón y la ciencia. Esos 2 proyectos se están dando simultáneamente en Francia. Pero va a haber un hecho que determine la suerte del uno y que determine la suerte del otro. Y el hecho que determina la suerte del uno y del otro se llama la Revolución Francesa. Entonces, la Ilustración va a dar los elementos para construir un marco teórico enorme que va a llevar a la toma de la Bastilla y va a llevar al cataclismo más grande en la historia de Francia y más trascendental en la formación de la historia de Occidente, porque de la Revolución Francesa van a salir la separación de poderes, el concepto de ciudadano y los derechos humanos van a salir de la Revolución Francesa. Entonces, pues va a ser un hecho de una trascendencia que hoy todavía nos determina y espero que nos siga determinando por un montón de tiempo más, porque ahí están los derechos humanos contenidos. Pues la Revolución Francesa es súper radical, como su nombre lo indica. Entonces va a haber un momento en que la Revolución Francesa va a expulsar toda la educación religiosa de Francia. Y hay un edicto de la Asamblea Nacional Constituyente que expulsa toda la educación religiosa. Y por supuesto, eso incluye a los hermanos de La Salle. Entonces los hermanos de La Salle, de un momento a otro, se van. Porque ya no pueden seguir en Francia porque los acaban de expulsar. Entonces cuando yo les digo que los hermanos de La Salle llevan los vientos de la historia, es que cuando se revocó el edicto de Nantes y los protestantes fueron expulsados de Francia, entonces los hermanos de La Salle tuvieron una posibilidad muy favorable, porque pues quedó la educación católica y no protestante. Pero ahora pasa que la Revolución Francesa expulsa a todas las comunidades, órdenes de educación religiosa, y eso incluye a los hermanos de La Salle. Todos los hermanos de La Salle se tienen que ir con su música para otra parte, es decir, con toda su regulación del aula. Se van para Italia y empiezan a trabajar en Italia, y después de Italia se van por el resto de Europa, les van a dar refugio en Suiza, y donde quiera que los acepten, llevan su manual pedagógico y llevan su forma de enseñarle a los niños desde los 6 años simultáneamente en un salón de clase con las características que dijimos, y ese manual pedagógico va a atravesar los siglos hasta el día de hoy. O sea, la validez y la importancia de esos manuales va a ser tan grande que va a permitir que ellos sobrevuelen los vientos de la historia, naveguen las mareas de la historia y logren seguir adelante con su misión
pase lo que pase, porque pues se van moviendo para todas partes. Entonces, este hecho hace que los hermanos de La Salle se vayan a terminar globalizando, porque su origen histórico, que era Francia, ya no pueden permanecer ahí, entonces se van para todas partes. Para todas partes es que hoy día tienen escuelas hasta en el Líbano y en Belén, y siguen enseñando allá a pesar del horror que está pasando. Entonces, de todos los lugares donde se van y siguen con sus historias, ellos van a llegar a los Estados Unidos. Y entonces en los Estados Unidos están pasando cosas muy interesantes. Las universidades están empezando a tener una gran trascendencia en su idea en Occidente. Hay un antecedente muy importante, y es que el hermano mayor de Alexander von Humboldt, ese que apreciamos tanto porque nos entendió aquí y entendió los pisos térmicos, su hermano mayor, Wilhelm o Guillermo von Humboldt, va a hacer una enorme reforma universitaria en Prusia. Y esa reforma va a ser muy importante porque la reforma que hace von Humboldt, el hermano de nuestro Humboldt, es la que hace que las universidades no solamente sean centros educativos, que no solamente enseñen, sino que sean centros de investigación. Es decir, los profesores y los estudiantes deben unirse para desarrollar nuevos conocimientos, sentarse a ampliar las fronteras del saber juntos, la investigación en la universidad. Y eso integra a los dos en proyectos comunes. La libertad académica, la autonomía universitaria. Las universidades son autónomas, como más o menos como las embajadas. ¿Sí me entiendo? Ahí no puede meter es nadie. Y eso permite que los profesores y los estudiantes puedan elegir las materias, que los estudiantes puedan escoger las materias que quieren tomar, lo que quieren aprender, que los profesores puedan tener la libertad de cátedra para poder ofrecer lo que quieren enseñar, ¿sí? Y entonces empiezan a hacer el énfasis, que esto para mí es muy importante. Humanidades, el énfasis en la filosofía y en la literatura para formar individuos completos con un sentido crítico de la realidad, porque es en las humanidades en donde está la capacidad analítica para pensar una época. Sí, entonces es con las humanidades que usted puede poder conceptualizar, pensar, digerir, entender, no tragar entero, decir un momentico, esto que me están diciendo, si me parece, no me parece, lo creo, no lo creo, por qué no lo creo. Eso es lo que hacen las humanidades, nos hacen más humanos. Entonces, una vez que se desarrolla esta gran reforma, eso se va a expandir por todas partes, y resulta que en los Estados Unidos se va a dar un fenómeno muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados a ver la revolución industrial como un fenómeno de Inglaterra, que sí que claro, la revolución industrial se la inventaron los ingleses, pero es que los Estados Unidos también va a ser una revolución industrial muy poderosa a finales del siglo XIX. Esa revolución industrial fue la que terminó ganando la guerra de secesión y fue la que terminó con la esclavitud finalmente, porque lo que se va a imponer es un modelo industrial que tiene otras bases, y ese modelo industrial es el que va a desarrollar la gran cantidad de los inventos, entre otros muchos, la luz eléctrica, sin el cual no podríamos ni siquiera estar contando esta historia porque pues no habría electricidad para poder conectarnos. Entonces, bueno, o sea, esto para decirte algo, pero pues viene el automóvil, viene el telégrafo, viene el cine, viene también el teléfono, viene el ferrocarril, la construcción de los ferrocarriles que unen a los Estados Unidos de este a oeste,
Viene todo ese mundo industrial tan grande que ellos van a hacer, pero resulta que los gringos tienen una idea que es bien importante acá, y es unir el desarrollo de la revolución industrial con las universidades. Si las universidades tienen un objetivo de investigación y se está desarrollando un modelo gigantesco basado en las invenciones, pues ahí es el hambre con la gana de comer. Entonces las universidades se ligan a la revolución industrial a través de la investigación y la revolución industrial integra a la universidad en su proyecto de desarrollo histórico y eso es lo que hace que la universidad se vaya a volver un eje de todo el desarrollo de los Estados Unidos. Entonces ahí es donde van a salir las financiaciones filantrópicas a las universidades como Harvard, Yale, Stanford. Esto se va a volver tan importante que se vuelve un proyecto de Estado. Van a empezar a crear leyes que entregan grandes espacios de territorio dentro de los Estados Unidos para que en ese espacio y en ese territorio se haga una universidad. O sea, esto se vuelve un proyecto de desarrollo grande, como tiene que ser la educación, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a tener los campus, que es donde los chicos van a vivir una vida dentro de la universidad. Pues desde hace mucho tiempo se da, pero en Estados Unidos el campus va a crear un universo. Y ahí es donde está todo lo que habíamos dicho, que las comunidades que fueran universales, que intercambiaran saberes, pero ahora no solamente intercambian saberes, sino que existe la investigación. Y ya con la investigación esto se proyecta en muchísimas direcciones, pues una de las maneras como va a surgir el Internet, que en un principio era un secreto militar, es a través de las universidades, porque era una red. Y había un equipo de investigación universitaria dentro de eso y ese equipo de investigación siguió el desarrollo de la red y eso se escapó del secreto militar, se expandió a través de las universidades y esto que estamos haciendo es un acto digital, un podcast llega a ustedes gracias a la red, gracias a que existe la Internet y eso es un desarrollo de las universidades. Entonces, digamos, en la sociedad civil, porque en un principio era un secreto militar, por si llegaba a haber una guerra termonuclear total y no sobrevivía ningún organismo central, sino solamente las redes. Y se van a volver pragmáticas y se van a volver universidades que tienen acceso a la investigación. Y llegan los hermanos de La Salle, que van a ser recibidos por la gente en los Estados Unidos y se integran a todo lo que está pasando porque ellos se permiten permearse de los cambios de la historia. Entonces, esta educación primaria que se estaba haciendo para los niños, ahora ellos se van a meter en las universidades. Además pasa una cosa entre las múltiples contradicciones de la historia. Si bien la Revolución Francesa sacó a los hermanos y a todas las educaciones religiosas de Francia, luego Napoleón, al cabo de las 500 y después del régimen de terror, que también lo hubo y que fue tenaz, y después de que intentaron todos los países de Europa invadir a Francia para revertir la Revolución Francesa y de ahí sale el ejército napoleónico, Napoleón, entre otras cosas, se le ocurrió algo que es por lo que menos famoso es y es por lo que a mí me parece más admirable de todo, el bachillerato, la educación secundaria obligatoria para los franceses. Entonces resulta que todo país que en algún momento vaya a ser potencia tiene que haberle apostado a la educación como un proyecto de Estado y de nación, porque así es que se sale. Entonces resulta que cuando él va a hacer el bachillerato, pues retoma toda la experiencia de los hermanos de La Salle y de las otras órdenes religiosas que llevaban mucho tiempo trabajando en la educación y en la pedagogía y los vuelve a integrar al proyecto de educación francés para validar la experiencia que tienen en el aula para poder organizar otra forma de educación que ya no es solamente en la primaria, sino de la adolescencia para adelante en el bachillerato, que es un invento de Napoleón. Entonces ahí vuelven a Francia los hermanos de La Salle que los habían sacado por el edicto de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ya estaban en Estados Unidos y entonces en Estados Unidos van a meterse en toda esta época
y se les ocurre que buena idea, mientras se van a universalizar en serio, porque ellos van a llegar no solamente a Europa, donde va a haber 98 centros, sino 26 centros en Asia, 44 en África, 101 en América, y eso les permite consolidarse en diferentes continentes. Y la capacidad que ellos tienen para estandarizar y homogeneizar el conocimiento en términos de garantizar que la cobertura tenga la misma calidad académica va a hacer que se puedan adaptar a muchísimas sociedades y a muchísimos tiempos. Y permite que sobrevivan a nivel global. I've been working on the railroad all the livelong day. I've been working on the railroad just to pass the time away. Entonces, cuando ellos llegan a los Estados Unidos, siglo XIX, y Estados Unidos está en semejante desarrollo, pues ellos se montan en ese barco y dicen, pues hagamos universidades, ya que hicimos educación primaria, que fue como salimos al aire, digámoslo así, ya que asesoramos la educación secundaria de la era napoleónica en Francia, pues nos vamos a meter en el tren de las universidades. Y ahí es donde van a aparecer las universidades lasallistas. Can't you hear the captain shouting? Get to work, get to work, get to work, get to work. Yes, I'll be working on the railroad all day, all the livelong day. Entonces, ahí en ese momento, ellos incorporan las ciencias naturales, la educación física, toda la investigación que ellos van a hacer va a incorporarse y se va a volver una manera de entender y de ampliar el concepto de las universidades, y se van a meter en la ingeniería, en la agricultura, en las ciencias aplicadas, y luego cuando la ley Morrill es la que permite la creación por concesión de tierras de las grandes universidades y otorgan los terrenos federales y se enseña la agricultura, la ingeniería y las ciencias mecánicas, pues ellos están en la hora que es y a la hora que es, porque hay una política de poder favorecer las universidades, la capacitación en áreas técnicas y todo como un impulso de desarrollo de un país. Entonces, el paso a los Estados Unidos los lleva a la decisión de comprometerse con el movimiento universitario. Y en esta época es cuando se hace el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Illinois y en la Universidad de Champaign. O sea, las grandes universidades, y ahí las universidades católicas van a tener un papel muy importante porque van a estar en la jugada de todo este desarrollo, y los hermanos lasallistas van a crear las universidades, que va a ser la Universidad de Manhattan, llamada Manhattan College, y La Salle College, que se hace en 1860. Ahí les toca hacer una concesión que era un principio fundacional y que dicen, bueno, y es enseñar en latín. Ellos se habían opuesto al latín y se habían apalancado en las lenguas vernáculas para que cada uno pudiera aprender en su idioma nativo. Pero es que en las universidades de los Estados Unidos el latín tiene un peso muy grande. Y dice, bueno, pues nada, enseñamos en latín. Finalmente, pues no se nos quita nada porque ya estamos en otro contexto muy distinto a cómo se desarrolla por primera vez la educación de ellos en Francia, donde el latín impedía que muchísima gente pudiera aprender. Ya en este nivel de educación especializadísima, que es una universidad, pues bueno, podemos enseñar en latín y ya no nos parece tan terrible. Porque eso era un principio pues así casi inobjetable, y ahora bueno, vamos a enseñar en latín, que ya las cosas son distintas. Entonces pues ellos empiezan en la primaria en Francia, se incorporan con la experiencia de bachillerato de Napoleón y hacen el salto hacia las universidades en el movimiento de las universidades de los Estados Unidos. Las universidades en los Estados Unidos son esenciales y son importantísimas para la crítica, para la democracia. Ellos mucho tiempo después harán el movimiento para parar la guerra del Vietnam. Son las universidades donde se dan los grandes centros de pensamiento. Es el espíritu crítico de una sociedad el que se genera en las universidades, y por eso son tan importantes, porque hay un montón de gente que no tiene en la vida más oficio
que aprender y pensar durante un periodo de su tiempo de vida de 5 años. ¿Usted qué hace? Yo estudio, pienso, creo, en eso estoy. Eso es lo que significa estar en una universidad. Entonces, por eso son tan importantes y además usted sale de ahí con unas posibilidades sociales distintas a si no se metió allá. Eso de todas maneras lo que hemos hablado del ascenso social, eso sigue siendo cierto. Entonces resulta que a todas estas, pues han llegado a todas partes, sabrán de llegar a Colombia, ¿cierto? Porque estamos en todas partes. Bueno, lo primero que pasa también es que cuando llegan a Colombia con el bagaje pedagógico que ellos tienen y con los conocimientos de botánica que ellos tienen, pues llegan a Colombia. Imagínense lo que es llegar a América del Sur y lo que es llegar a Colombia y ver la biodiversidad y ver la cantidad de plantas y la cantidad de especies. Se vuelven locos. Imagínense todo lo que nosotros tenemos a nivel de plantas, de especies vegetales, animales, siendo el segundo país más biodiverso del mundo. Pues esto les voltea la cabeza y van a llegar a crear uno de los museos y laboratorios biológicos y de historia natural más importantes, los llegan a crear ellos. Incorporan los laboratorios, que es un invento prusiano y estadounidense, y ellos lo van a incorporar. Ellos van a tener una de las colecciones de plantas más grandes que ha habido acá, pero se quemó el 9 de abril. Bueno, ya veremos porque vienen los avatares de la historia. Un disparo cortó el viento con sed de sangre emboscada, y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla. Murió mirando la vida que entre sus manos moría. Ay, 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 ay. Ricardo murió ese día. Entonces resulta que en Colombia nosotros estamos tratando de resolver cuál va a ser nuestro proyecto histórico ya después de la independencia de España. Si vamos a ser federales, si vamos a ser centralistas. ¿Qué tipo de instituciones vamos a tener? Eso es una pregunta muy importante. Ricardo murió ese día haciendo bien sus quehaceres. Cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra. Y las palabras que hoy traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. Entonces hay dos proyectos que van a ser antagónicos en toda América Latina, pero en Colombia se van a dar la garra. Hay un proyecto liberal que es un proyecto federal de libre mercado, de separación entre la iglesia y el Estado, y ese es el proyecto liberal. Y hay un proyecto conservador que se inscribe bajo una educación católica, bajo un proyecto centralista del Estado. Concibe el desarrollo y el progreso en otros términos. Lo concibe desde una unidad y desde un gobierno centralizado. Mientras que el proyecto liberal lo concibe desde el federalismo. Los ejemplos son muy claros. Una vez que nosotros nos independizamos, queda o el modelo francés, que es unitario y centralizado, o el modelo estadounidense, que es federal, teniendo en cuenta que esos eran los dos referentes de lo que van a ser las revoluciones de independencia en América Latina, porque el antecedente fundamental era la Revolución Francesa y el antecedente de la Revolución Francesa es la Revolución Americana. Entonces, ¿nos vamos para acá o nos vamos para allá? Eso tiene una serie de implicaciones pedagógicas, institucionales, políticas de gran calado. El saber cuál de estos dos proyectos vamos a adoptar nosotros como país es el origen de muchas guerras civiles en América Latina y muchas guerras civiles en Colombia. Entonces resulta que hubo un momento en que hubo el proyecto liberal, se reflejó en una constitución que fue la Constitución de 1863, y esa fue la Constitución de Río Negro y es la de los radicales liberales, y le va a dar mucha autonomía a los estados regionales, sobre todo en un país como este donde el poder de las regiones es grandísimo. Nosotros tenemos unos desarrollos regionales muy, muy fuertes a nivel de todas las diferencias que tenemos dentro de nuestras regiones.
Entonces, esto se basa en las libertades individuales y civiles y se basa en la libertad de prensa y en la libertad de cultos. Pero la Constitución de Río Negro no logra articular el proyecto de país, o sea, no logra tener como el pegue para que se desarrolle un país en esos términos en ese momento de la historia. Entonces después viene el otro proyecto se impone, y el otro proyecto era el proyecto conservador, que se conoce con el nombre de la Regeneración. Ese es el que va a dirigir Rafael Núñez, y que es la búsqueda de un poder centralizadísimo que restablece la influencia entre el Estado y la Iglesia. Aquí nosotros lo llamamos concordato, que era la relación entre el poder del Estado y el poder de la Iglesia, y crea la Constitución de 1886, reemplaza la Constitución de 1863, que era la de Río Negro, la liberal, por una Constitución conservadora que va a estar vigente en Colombia hasta la Constitución de 1991, que nos da el carácter pluriétnico y multicultural y la libertad de cultos y una cantidad de garantías individuales y políticas de esta época. Cada uno de estos proyectos se impone duramente, o sea, esto no fue concertado ni el uno ni el otro, y son tiempos duros. Pero en el proyecto de la Regeneración, los hermanos de La Salle vuelven a tener un lugar en la historia. Ellos llegaron desde el Ecuador, iban a llegar a Colombia en 1890 y van a fundar el Colegio de San José en Medellín, y así aparecen acá. Entonces ellos van a ofrecer una educación católica a los jóvenes en consonancia con las coordenadas históricas de la época en la que ellos llegan a Colombia. Por eso les digo, ellos, a veces la historia los favorece, a veces la historia se les viene en contra, a veces se tienen que ir, a veces pueden volver, a veces se quedan, pero ellos, como lo suyo es el aula, y lo suyo son los manuales, y lo suyo es la pedagogía aplicada, entonces, pues finalmente ellos se quedan donde puedan hacer su cuento. Y aquí se dan las condiciones en ese momento para que ellos vengan, luego vienen, para que ellos se desarrollen, bueno, luego se desarrollan, y entonces empiezan a crear las escuelas cristianas y empiezan a fortalecer un sistema educativo aquí poderoso, porque como tienen tanta experiencia en el momento en que llegan acá, ya han pasado por todas partes, llegan con todo ese conocimiento en un momento en que esa es la coordenada histórica, entonces ellos están muy preparados para eso porque hace mucho tiempo que lo están haciendo. Entonces se vuelven un referente cultural y educacional para esa época de Colombia y traen toda la influencia francesa en ese momento. Ellos son laicos, pero la educación es confesional porque es una educación cristiana. Y como les digo, ellos en la medida en que no son una orden religiosa, sino un instituto pedagógico, son distintos a la educación religiosa propiamente dicha, pero son cristianos. Entonces es una variante, pero es muy diferente porque lo que les digo, ellos son pedagogos del aula. Entonces ellos traen la pedagogía, pues la que se saben y la que saben armar, y traen los manuales y los estudiantes todos al tiempo y la asistencia a clases y todo y la enseñanza, y se van a volver un factor muy importante de enseñanza en este país, y más adelante se van a volver una universidad, así como se han vuelto universidades en Estados Unidos, se van a volver universidades en Colombia. Y van a atravesar todas las vicisitudes de la historia colombiana, desde el momento en que los reciben, llegando del Ecuador para darles la carta abierta para su sistema educativo, hasta el momento en que en el 9 de abril les van a quemar lo que va a ser una parte del centro de la Candelaria, incluido el museo que tenía la mayor cantidad de conocimiento herbolario que había en ese momento. Lo queman y lo van a coger a hachazos. Ahí están los hachazos todavía en las puertas. O sea, todo lo que le pasa a la historia les pasa a ellos. Y ellos pues siguen adelante con sus manuales del aula. Entonces ellos van a llegar a convertirse en una universidad acá. Esa universidad es la que está cumpliendo 60 años. Y es por la cual nos metimos en estas historias. Esa universidad se va a meter en las turbulentas aguas de la historia colombiana. Y aquí van a pasar los tiempos y las tempestades que a nosotros nos han pasado
y que a ellos también les pasan en la medida en que vinieron. Esas son unas historias súper interesantes porque ahí va a haber desde el 9 de abril hasta el proyecto Utopía, desde la educación en el agro hasta una mirada de país, de todo como en botica. Y eso es la última parte de nuestra historia de los hermanos de La Salle y las universidades, que es nuestro tercer y último capítulo, donde les vamos a contar cómo es que ellos se meten acá y cómo es que la historia les pasa alrededor, por encima, por debajo, la violencia, la guerra, su alternativa de paz, sus laboratorios de paz, la manera como ellos proponen historias de paz y desarrollo rural en los momentos en que el conflicto arrecia. Y cuando nadie está hablando sino de guerra, ellos siguen hablando de lo que siempre han hablado, de la pedagogía y de la educación y del aula, pero ahora a nivel universitario. Entonces, desde los espacios de los vientos de la historia, de la Revolución Francesa, de las universidades norteamericanas, de la Revolución Industrial, de la globalización de los hermanos de La Salle, de las universidades y la investigación y el desarrollo de los Estados Unidos, de la llegada de los hermanos de La Salle por el Ecuador a Colombia y de todos los vientos de la historia que los han acompañado en su misión de hacer la pedagogía del aula y la estandarización de la educación, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Universidad de La Salle, al rector hermano Nicky Alexander Murcia, vicerrector de Promoción y Desarrollo Milton Molano Camargo, y a la coordinadora de mercadeo Carolina Patiño Rodríguez, y al equipo de podcast de anauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.